Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un concepto que es el corazón del derecho penal, la culpabilidad. Y es que no va solo de qué se hizo, sino de a quién se le puede pedir cuentas por ello, de una forma totalmente personal. A ver, la primera respuesta que se nos viene a la cabeza es, pues claro, ¿no? Pero en el mundo del derecho penal la cosa es bastante más complicada. Que alguien haga algo que está prohibido es, digamos, solo el primer capítulo de la historia. Para que podamos hablar de un delito de verdad, hace falta algo más, un vínculo personal. Y aquí está la clave de todo. La culpabilidad es precisamente eso, es el puente que une el hecho con la persona. Como dice el gran jurista Zaffaroni, si no existe esa conexión personalizada no se puede hablar de delito. Es lo que diferencia un simple suceso de una responsabilidad penal. Para desenredar bien este concepto, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, vamos a definir bien qué es esto de la culpabilidad. Luego, veremos sus tres piezas fundamentales y nos pararemos un poco en la primera, la capacidad de comprender. También exploraremos en qué casos la culpabilidad simplemente se esfuma y cerraremos con una reflexión sobre por qué al final todo se reduce a un juicio personal. Venga, pues al lío. Cuando se analiza si un acto es ilegal, lo que en derecho se llama el injusto, no se mira a la persona. O sea, la prohibición de robar es para todo el mundo igual, seas quien seas. Pero en el momento en que pasamos a hablar de culpabilidad, el foco de la cámara cambia por completo. Esta idea, inspirada en el jurista Zizek, lo deja clarísimo. Pasamos de una norma general, para todos, a una evaluación totalmente individual. Ya no nos importa solo la acción, sino la persona que la hizo y cómo estaba en ese momento. La gran pregunta es, ¿se le puede reprochar personalmente lo que hizo? Vale, entonces, ¿cómo se decide si a alguien se le puede hacer responsable? Pues la teoría del derecho penal ha construido un sistema de tres elementos, tres filtros que siempre tienen que cumplirse. Si falla uno, solo uno de ellos, ya no hay culpabilidad. Estos son los tres pilares. El primero, la imputabilidad. ¿Tenía esa persona la madurez y la salud mental necesarias para entender lo que estaba haciendo? El segundo, el conocimiento de la antijuridicidad. ¿Sabía, o al menos podía saber, que lo que hacía estaba prohibido? Y el tercero, la exigibilidad. Dadas las circunstancias, ¿se le podía pedir de verdad que actuara de otra manera? Vamos a hacerle zoom al primer elemento, a la imputabilidad, que es la base de todo. Esto tiene que ver con las condiciones internas de la persona, con su cabeza y su voluntad justo en el momento de los hechos. Ojo que esta definición tiene miga. La imputabilidad se divide en dos partes. Una es la cognitiva, la capacidad de entender que lo que se hace es ilegal. Y la otra es la volitiva, la capacidad de controlar el propio comportamiento y actuar conforme a ese entendimiento. Si una de las dos falla, ya no hay imputabilidad. Para simplificar, la ley traza una línea muy clara con la edad. A partir de los 18 años se parte de la base de que la gente es responsable. Esta es lo que se llama una presunción juris tantum. ¿Y qué significa esto en cristiano? Pues que se da por hecho, pero oye, se puede demostrar lo contrario. En cambio, con los menores de 18, la ley es tajante. No son responsables penalmente. Punto. Es una presunción juris et de jure, una verdad absoluta para la ley, que no se puede discutir. Sus casos van por otra vía, la de menores. Y ahora llegamos a una de las partes más fascinantes. Esos casos en los que, aunque se ha cometido un acto ilegal, la ley dice que no se le puede echar la culpa al autor. Son las llamadas causas que eliminan la culpabilidad. La ley aquí distingue dos grandes caminos. Por un lado, las causas de inculpabilidad, donde el problema está en la propia persona, a la que se considera inimputable, y por otro, las causas de exculpación, donde la persona está perfectamente, pero se vio en una situación tan bestia, tan límite, que no se le puede exigir que cumpliera la ley. Vamos a centrarnos en el primer grupo, las causas de inculpabilidad. Hablamos de condiciones muy profundas que afectan a la capacidad de una persona para entender la realidad o para actuar con libertad. La ley no deja esto al azar, ¿eh? Habla de situaciones muy concretas. La minoría de edad ya la hemos visto, pero hay otras. Una anomalía psíquica, una alteración grave de la conciencia, un problema de percepción o un error insuperable sobre si algo era ilegal o no. Vamos a ver las más importantes. Anomalía psíquica es el término legal, un poco cajón desastre, para lo que conocemos como enfermedades mentales graves, las psicosis. La característica común es que provocan una pérdida de contacto con la realidad, con el mundo lógico. Y claro, eso afecta radicalmente a la capacidad de entender y de actuar. Para que nos hagamos una idea, alguien con esquizofrenia puede estar actuando porque oye voces que le dan órdenes totalmente fuera de la realidad. En un trastorno bipolar, una fase maníaca muy fuerte puede anular por completo la capacidad de medir las consecuencias de los actos, o en las oligofrenias, que son deficiencias intelectuales graves, la persona puede que ni siquiera llegue a comprender qué es una norma social.
Esto es distinto, ¿eh? A diferencia de una psicosis, que suele ser algo crónico, la grave alteración de la conciencia es algo pasajero. Le pasa a una persona normal, pero un factor externo, una emoción muy bestia, por ejemplo, le nubla el juicio en ese preciso instante. No es una enfermedad, es un estado temporal. Pero mucho ojo, aquí hay una excepción importantísima, el principio de actio libera in causa. ¿Qué significa? Que si una persona se provoca a sí misma ese estado de inimputabilidad, por ejemplo, se emborracha hasta las cejas para atreverse a cometer un delito, entonces sí es responsable. La ley no mira el momento del acto, cuando no controlaba, sino el momento anterior, cuando decidió libremente ponerse en esa situación. Y por último, tenemos la alteración de la percepción. Pensemos en un caso muy extremo, una persona que nace con una sordera profunda y que, por las circunstancias que sean, nunca ha tenido acceso a ningún tipo de educación ni lenguaje de signos. Esa barrera sensorial puede aislarla tanto del mundo que le impida entender las normas más básicas de convivencia que el resto damos por sentadas. Después de todo este recorrido, si juntamos todas las piezas, la conclusión es bastante clara. La culpabilidad no es una fórmula matemática que se aplica y ya está. Es una evaluación profundamente humana. Esta cita de Zaffaroni lo clava, es el resumen perfecto de todo lo que hemos visto. El derecho penal no castiga hechos abstractos que flotan en el aire, castiga a personas. Y para poder hacerlo, es absolutamente indispensable poder hacer ese reproche personal, ese vínculo individualizado que llamamos culpabilidad. Si eso no existe, sencillamente no hay delito. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta final, para darle vueltas. Si la culpabilidad se fija tanto en la persona que comete el acto, en sus capacidades y sus circunstancias, ¿cómo se consigue equilibrar eso con la justicia para la víctima, con sus derechos y su dolor? Ese es sin duda uno de los grandes dilemas del derecho.